Saludos amigos televidentes. Qué bueno que podemos encontrarnos una vez más en su programa 360. En este momento, su conductor de hoy va a ser el doctor Miguel Polonio Reyes, ya que el doctor Héctor Balcácer se ha tenido que ausentar. Y tenemos un programa muy importante, porque hoy contamos con la presencia de la doctora Rosa Acevedo, quien es pediatra, nutrióloga y, puedo decir desde ya, próxima presidenta de la Sociedad Dominicana de Pediatría. Pero como es de costumbre en este espacio, siempre hacemos una pequeña reflexión sobre algún tema de interés. Y un tema de interés que está en el tapete es el problema que se ha venido desarrollando en algunos países civilizados, entre ellos Estados Unidos de América, pero que luce como que está tocando el territorio nacional. Y se trata del uso de la sustancia fentanilo. En estos días hemos visto con preocupación en diferentes medios de comunicación cómo se dice que hay presencia de consumo de fentanilo, sobre todo en la ciudad capital. El fentanilo pertenece al grupo de los opioides y sabemos que esta droga es entre 50 a 100 veces, 50 veces más potente que la heroína y unas 100 veces más potente que la morfina. Y es un producto que, debo de decir, que como indicación médica y de una manera controlada por los anestesiólogos no da ningún problema, porque es una droga que se utilizó para calmar el dolor, sobre todo, de enfermedades crónicas, de pacientes cancerosos, pacientes con cáncer y con otras patologías. Pero ¿qué sucede? Cuando esto va al mercado informal o cuando va al narcotráfico, pues evidentemente trae muchos problemas de salud. Y sobre todo que la mayoría de las veces la gente que la consume no sabe que está consumiendo fentanilo. Sucede que los consumidores de cocaína o de heroína a veces le venden esta sustancia con fentanilo y sin saberlo fácilmente caen en una sobredosis. El fentanilo produce una serie de efectos que la gente busca, como relajación, sedación, dicen que un estado de felicidad que yo digo transitorio y realmente no de un buen consejo, porque es un estado de felicidad que no es real. Y sobre todo produce efectos muy importantes, náuseas, vómitos, somnolencia. Pero ¿cuál es importante para terminar este pequeño comentario? Que entre la dosis de los efectos que usted desea y la muerte de ese paciente es muy cercano, porque ese fentanilo con una sobredosis fácilmente le va a producir un paro respiratorio. La mayoría de los casos, más de 100.000 muertes reportadas en los Estados Unidos últimamente, ha sido de paro respiratorio. Esto es un llamado entonces a las autoridades que nos alertemos y sobre todo a los jóvenes, por favor, tengan mucho cuidado con lo que compran en la calle. En breve retornamos. Continuamos con su espacio 360 grados y como habíamos dicho al inicio, tenemos el placer de que comparta con nosotros la doctora Rosa Acevedo, médico pediatra y además nutrióloga clínica. Las personas que dentro de la pediatría se dedican gran parte de su tiempo y su entrenamiento a conocer todo lo relacionado a la nutrición del niño, pero también a los trastornos cuando no hay una buena nutrición. Bienvenida a su programa 360 grados, doctora. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad que me siento contentísima de estar de nuevo en 360 y de poderme dirigir a su distinguida audiencia en una tarde de viernes, aportando información a la comunidad que siempre es interesante y necesaria en un pueblo que está muy deseoso de mejorar su educación. Doctora, el tema de la nutrición siempre ha sido de mucho interés en las madres, en los padres, en los familiares de un niño.
Y usted y yo, como pediatras, sabemos que una gran causa de consulta es esa. Sí. El niño que no come, que si está flaquito, que si no veo. Entonces, realmente, ¿cómo podríamos definir lo que sería una buena nutrición y cómo podríamos definir cuáles son las características o grados de desnutrición en un niño? Sí, la nutrición va a ser importante en todo el ciclo de la vida y mucho más al inicio. Y cuando hablo del inicio, no solamente me refiero a cuando ya el niño nació, sino a la nutrición completa y balanceada que debe recibir una mujer cuando está en el embarazo. Mucho más durante la adolescencia, porque toda la edad fértil, la mujer está propensa a estar embarazada y debe estar lista. Tener un buen estado nutricional va a hacer que el pronóstico del parto, tanto para la mujer como para el niño, sea mucho más favorable. Y que los hitos del desarrollo, y entiéndase eso como todo lo que debe ir avanzando el niño desde que nace hasta los primeros 2 años, que es cuando se logran los mayores hitos, se den en el tiempo correcto, que nunca es una fecha exacta, y ese es un dato importante para los papás, porque comparan a veces con un vecinito o con otro hermano, y la realidad es que deben comparar al niño con él mismo. Hay muchas formas de darse cuenta si las cosas van bien. La idea es que un niño reciba de los 4 grupos de alimentos de una manera balanceada y todo acorde a su edad. Al inicio, como buenos pediatras y responsables, la promoción de la lactancia materna, de la leche humana o lactancia humana, como se dice más en estos tiempos, es la indicación en los primeros 6 meses de vida y luego a partir de ahí acompañada de alimentación complementaria hasta los 2 años, o sea que no vamos a suprimir esa leche humana y hasta cuando mamá y niño lo decidan. El pediatra tiene un papel fundamental en el proceso porque él da las instrucciones, pero a través de evaluación que hace en el consultorio, que los niños se pesan, se tallan y si tienen menos de 2 o 3 años también se les mide el perímetro de la cabeza, o sea, el tamaño de su cabeza, y así sabrá cuando lo lleve a las tablas de crecimiento si ese niño va bien, si se le ha estancado o una situación que estamos viviendo mucho, doctor Polonio, que se nos van por encima, porque el sobrepeso y la obesidad están siendo de alta prevalencia, tanto como la desnutrición. Cuando hablamos de malnutrición, entonces nos referimos a diferentes cosas. Puede ser el niño desnutrido, el malnutrido por defecto, el malnutrido por exceso, donde está el sobrepeso y la obesidad, y también otro tipo de malnutrición que es la deficiencia de micronutrientes. El niño que tiene bajas reservas de hierro, o que tiene anemia, o que tiene bajos niveles de vitamina D o de calcio, y todo eso va a dar unos resultados clínicos cuando uno examina al niño, pero también a veces se puede ayudar, por ejemplo en el caso del hierro, con un hemograma bien dirigido y una ferritina, que es otra prueba que cuando se hace temprano es la primera que se altera y uno sin gastar mucho dinero puede hacer una intervención. Algunas veces vemos casos de niños desnutridos, aún siendo de clase media y media alta. Entonces, también es bueno decirle a los familiares o recordarles que a veces hay enfermedades crónicas o enfermedades que no han sido diagnosticadas, pero que están incidiendo en el peso y la talla de ese niño, en su crecimiento y desarrollo. ¿Qué nos diría usted? Ahí están las cardiopatías, ahí están los problemas de absorción intestinal, pero usted como experta, ¿qué nos diría en cuanto a eso? En eso hay 2 escenarios. Usted planteó primero el asunto de no falta de comida. Entonces puede ser que sea un niño enfermo, con una condición de base, que tenga algún problema neurológico que no le permita tener desde el punto de vista de la masticación y de la deglución un comportamiento adecuado, un niño con un problema cardíaco que se cansa para comer, un problema neurológico de base en el que hay que tomar medidas especiales y en el que desde temprano uno tiene no conformarse con la dieta habitual, sino con alimentos fortificados e incluso con la suplementación. Pero hay otra situación que es bastante penosa y vivimos ahora, y son los niños que por circunstancias en la casa, a ausencia de la mamá y de un cuidador no bien calificado, muchas veces no reciben los alimentos
en su momento. Y también los que van creando malas costumbres, esos malos comedores, los niños mañosos, que incluso tratan de controlar a los papás, porque cuando mamá está, no como para que esté pendiente de mí, pero cuando me quedo con la nana, me lo como todo, igualmente que en la escuela. Entonces, la situación es todavía más compleja. Y cada vez que entra una familia a nuestras consultas, uno tiene que tener el ojo de un detective, para saber con qué tipo de familia está trabajando y ver qué tipo de estrategia va a utilizar para que el crecimiento y desarrollo de ese niño sea el oportuno. ¿Qué usted considera de estos padres que yo digo, sin duda equivocarme, que son altamente manipulados por los niños porque ellos mismos comenzaron a premiarlo para que coma? Explíqueme eso, porque eso es muy frecuente. La recompensa porque un niño coma es un problema realmente serio. El juego del avioncito, te voy a comprar un chocolate, premiar entonces con comidas que no son saludables, porque normalmente si tú no comes cuando salgamos, si tú te comes esto, lo que le ofrecen es comida rápida, alimentos ultraprocesados. ¿Qué significa eso? Que no hay nada natural ahí. Ustedes ven cuando ustedes leen detrás donde está toda la información nutricional que dice sabor artificial, color artificial, todo artificial. Señores, eso no es comida, eso no es comida. Entonces, eso no va a producir crecimiento y desarrollo. Sin proteínas, sin micronutrientes, sin la suficiente energía, un niño no va a crecer. E igualmente, no solamente no va a crecer, sino que no va a responder bien ante todas las cosas que se dan en la vida. Por ejemplo, cuando un niño se enferma, si no tiene menudo para devolver, eso significa, desde el punto de vista nutricional, los antibióticos que usted le pone se transportan con proteína. Si está bajo en eso, ahí no tiene. Los reactantes de fase aguda, que son la manera en que el cuerpo reacciona ante una infección para defenderse, también casi siempre son proteínas, intervienen vitaminas, se gasta energía. Cuando se tiene fiebre, por ejemplo, aumenta el gasto de energía. El metabolismo se acelera completo y eso significa más combustible. Y el combustible es alimento. Doctora, el doctor Ernesto Plata Rueda, conocido en el mundo de la nutrición, en su libro El pediatra eficiente, él escribe a los padres que les gusta la recompensa: el niño en su interior, en su cerebro, piensa que el comer es tan malo que hay que recompensarlo. Exactamente, hay que recompensarlo. Y además, el papá que hace eso, un día lo va a resolver con una salida al cine y unos chocolates, pero cada vez usted va a tener que ofrecer más. Y asimismo, el niño va a aprender que para él hacer lo que le toca, ya sea estudiar, comportarse bien, siempre va a tener que recibir un premio, y ese no es el detalle en la vida. Entonces, a través de la comida, que es una parte importante de lo que es la crianza, nosotros podemos estar dirigiendo y fomentando personas que cuando crezcan van a creer que todo se lo merecen sin ningún esfuerzo, que sencillamente por el hecho de respirar hay que darle un premio. ¿Cómo usted maneja el problema de la contradicción que se da entre padres y abuelos? Porque me entiendo. Sí, los pediatras. Sí, claro, porque uno tiene a veces, hay abuelos que a veces uno tiene que contar hasta 10, porque uno no puede pelear con los abuelos. Señores, al abuelo hay que ganárselo, porque al fin y al cabo, muchas veces es el que se queda con el niño, doctor. Entonces, y termina desautorizado. Hace, aunque la mamá diga que no, ella le dicen, no te apures que tu mamá no está aquí, no te lo diga, porque ellas mismas me lo dicen a mí. O a veces se paran detrás de los padres en la consulta y le hacen seña a uno, no se apure. Así mismo es. Entonces, la relación el pediatra tiene que trabajar con la familia. La pediatría es, de todas las especialidades, la más social de todas. Uno tiene que bregar con el abuelo y hasta con los tíos que viven en Nueva York, porque cuando hay un sobrino de esos malos, todo el mundo llama y hay que responder y hay que tranquilizar. Porque la vida, cuando hay niños pequeños, giran mucho alrededor de la salud y el bienestar de los más pequeños. Pero nosotros como pediatras, entonces, tenemos que aprovechar eso y a través del niño y de todas las instrucciones que damos, tratar de cambiar los parámetros de la comida de la familia. O sea, educar a la familia y explicarles que si una estrategia se usa en el niño y no se aplica en la familia completa, no estamos en nada. No se va a poder mantener. Papá comiendo hamburger, sentado frente al televisor y el niño en su silla alta en la mesa. No.
todo el mundo en la mesa, comiendo lo mismo, dentro con las consistencias adecuadas a la edad de cada niño, ya después del año que se va involucrando en la dieta familiar. Porque si no, mire, eso no va a funcionar ni va a dar buenos resultados. Otro extremo que estamos viendo, y usted lo tocó al inicio, que es el problema del sobrepeso y de la obesidad. Sí. Y sobre todo, esta generación, que no fue la que yo viví ni usted vivió, hay unos niños llamados los gamers, que se pasan horas y horas y horas sentados frente a un televisor, que además de traerle problemas de estreñimiento, tabacularia a temprana edad y todo eso, pues además entonces caen en sobrepeso, con todo lo que eso conlleva. Sí, cuando se está comiendo, se debe comer en la mesa y sin distracciones. El uso de las pantallas, de la televisión, porque uno no se da cuenta de cuándo se sació. Los niños deben ser alimentados siempre teniendo en cuenta el respeto al hambre y a la saciedad, porque así es como él va a aprender cuando está lleno y cuando tiene hambre. Cuando eso se pierde, entonces, por ejemplo, uno viendo televisión pone algo de comer al lado y uno pone la mano y se lo lleva a la boca y cuando viene a ver se lo comió completo. Entonces, respetar las señales de hambre y saciedad y otros conceptos que tienen que ver con lo que es la alimentación perceptiva, que es un concepto que en los últimos tiempos se ha involucrado en todo lo que es alimentación infantil, porque en el niño no solamente la alimentación va a funcionar como un alimento para crecer, sino también para un estímulo para el aparato oromotor, para todos los sentidos, para el desarrollo y las habilidades sociales y las relaciones con los demás. Entonces, ese manejo de la alimentación y de que el niño se ponga en contacto con todos los sentidos es realmente muy importante. El problema de sobrepeso y obesidad tiene muchas aristas, realmente. El problema más serio está en que ha aumentado sobre todo en los quintiles de más pobreza, que son realmente los que menos acceso o tienen un acceso a una salud de menor calidad. Usted me está diciendo que pueden estar sobrepeso pero no bien nutridos. Sí, exactamente, porque casi siempre tienen deficiencia de micronutrientes. Porque el que está en sobrepeso o obesidad es porque elige todo lo que no le conviene. Usted va a tener problemas con las abuelas, porque las abuelas dicen, ¿y cómo esa doctora dice que mi niño tiene problema nutricional? Mira lo gordo que está ese muchacho. Sí, no, ellas dicen, ese muchacho mío lo que está es fuerte, doctora, exacto. Mire lo que bello, mire cómo está rojito y rozagante. Pero mire, ya en los últimos tiempos las abuelas han ido viendo que un nieto de 30, de 32 años ya es hipertenso o que tuvo un infarto y murió. Entonces, ya ellas han ido cambiando un poco. Ya las abuelas de antes, que se quedaban todo el tiempo con el nieto, ya son cada vez más escasas. Las abuelas van al gimnasio, las abuelas han querido mantener su figura. Entonces, cuando uno le entra por ahí, ellas entienden mucho más. Uno se pone de su lado y ellas entonces lo ayudan a uno. El problema más serio con ellas primero es la leche. La leche, mire, después de los 6 meses, 3 horarios de comida y la leche después, ¿verdad? El líquido después del sólido. Hay mamás y hay abuelas que siguen cada 3 horas como si fuera un bebé. O en las horas que el niño lo pida. Hay muchachos que piden leche 6, 7 veces al día y tienen 4 o 5 años. Hay algunos que se llenan con la leche y no comen. Entonces esos van a quejarse porque mi hijo no come, pero el muchacho está gordo. Pero hay otro que realmente se llena de leche y tiene entonces todos los problemas de micronutrientes. Doctora, ahí hay otros que le dan alimentos sólidos y arriba quiere que el mismo biberón de leche. Entonces dice, pero es un solo estómago, tiene una capacidad limitada. Porque ella dice, no está bebiendo casi leche, pero está comiendo. ¿Qué usted me le dio en la mañana? ¿Qué le dio al mediodía? ¿Qué le dio en la noche? Y cuando tú ves una cantidad de comida. Como que va a trabajar en una construcción. Como si fuera un obrero. El plato grande, sí, como yo le digo. Uno tiene en el consultorio, como nutriólogo, que tener, por ejemplo, el tamaño del plato. Hay una estrategia que se llama Mi Plato, una estrategia norteamericana que es muy interesante, que es de orientación alimentaria a la comunidad. Lo que era la pirámide alimentaria, pero que usted sabe que la pirámide era un poquito complicada. Le ponen ahora los colores. Sí, entonces cosas. Uno le enseña el tamaño del plato, le enseña qué cantidad de alimento le toca de cada uno, porque el dominicano echa arroz entero abajo y lo demás es moña. Una moña arriba, entonces no, mire,
el arroz le corresponde esta parte. Si usted hace un moro que le agrega los vegetales, entonces puede llegar hasta aquí. Aquí van las proteínas, que pueden ser la carne, pero también vegetal, como nuestras habichuelas, que por eso nuestro plato es completo. Y las frutas y el agua. Entonces, culturalmente el plato uno lo va cambiando, porque no comemos todos lo mismo. En Centroamérica comen mucho maíz y tortillas, nosotros comemos pan. Y de esa manera uno los va orientando. Y orientando a ese muchacho, también la mamá aprende. Entonces, enséñelo en la casa, llévelo a la familia, porque el bienestar de la familia siempre se va a dar cuando se hacen las estrategias en conjunto. Y asimismo, cuando usted le toque hablar en la comunidad de la iglesia de un tema libre, usted puede hablar de eso. Y cuando su hijo le toque una tarea, puede hablar de eso. Entonces, así se va promoviendo lo que son hábitos alimentarios saludables. Porque, mire, los datos del Banco Mundial del 2017 hablan de que cada muerte de adulto, 1 de cada 5, el factor nutricional era más importante incluso que el tabaquismo y que el VIH. Y eso es una cosa seria. Nos estamos matando con lo que nos ponemos en la boca. Eso es lo que significa en buen dominicano. Eso y la vida sedentaria, el no hacer ejercicio de una manera, no matarte haciendo ejercicio, pero hacer los ejercicios, la vida sedentaria, la mala nutrición. Usted dijo ahorita algo que no me gustaría que lo perdiéramos. Estamos viendo jóvenes con 30 años siendo hipertensos, cardiópatas, pero diabéticos. Y la diabetes, que es un trastorno del metabolismo de los carbohidratos sobre todo. Entonces, vamos para la próxima sección, porque ya nos están haciendo señas. Vamos a hacer una pausa y en breve retornamos con la doctora Rosa Acevedo. Recuerden que la doctora Rosa Acevedo es pediatra nutrióloga. Así que nos vemos en breve. Continuamos con su espacio 360 grados. Y te recordamos que estamos hablando con la doctora Rosa Acevedo, quien es pediatra y nutrióloga. Pero antes de continuar, doctora, ¿dónde usted presta su servicio, su teléfono? ¿Cómo una persona va a su consulta? Yo trabajo en el Centro Médico UCE, en el edificio profesional, en la 7ª planta, y mi teléfono es 809-685-8892. Pero había una preguntita que usted me hizo al final que yo no quiero que se quede, que era el asunto de las enfermedades crónicas, el aumento que hemos tenido de diabetes tipo 2 en niños pequeños, y que las abuelas están viviendo esa situación, y que es una manera en que ellas se den cuenta de que uno no está siendo exagerado cuando se preocupa por la parte nutricional. Ese tipo de enfermedades crónicas están muy relacionadas con problemas metabólicos. El páncreas, donde se produce la insulina, que es la hormona que se secreta cuando llega azúcar para entrarle a la célula, si usted suministra mucha cantidad de azúcar, esa insulina sale en una cantidad exagerada, ese páncreas se sobrecarga de trabajo. Y puede llegar un momento en que ya no haya respuesta, o sea, resistencia a la insulina, o que ya esas células que la producen dejen de hacerlo y el niño caiga en un problema de diabetes y necesita el suministro por vía externa. Si es una diabetes tipo 2, que es la que está más relacionada con la parte nutricional, se pueden manejar con algún tipo de medicamentos, pero cuando es tipo 1 necesitan insulina porque no tienen ningún tipo de producción. Y los papás se asustan mucho y es realmente muy dramático hacer este diagnóstico, que muchas veces se puede evitar si se llevan las medidas adecuadas. Hay que recordar que hay una base genética, pero los disparadores son ambientales. Usted puede tener un gen por el que herede algo, pero si en el ambiente no se dan las circunstancias para que eso se manifieste, usted no se va a enfermar. Pero no solamente eso, usted lo dijo, cuando hay un componente genético, hablamos de mamá, papá o abuelo o tíos que son diabéticos, creo, doctora, que se debe de iniciar la prevención desde muy temprano. Así es. La educación en la alimentación. Y ustedes juegan un papel muy importante en eso. Y ahí voy a aprovechar para que hablemos un poquito de nutrición y anticuerpos. Y si es posible, alguito de la vacuna.
Mire, esa es la otra cara bonita. La nutrición tiene muchas caras bonitas. Un niño que está bien nutrido siempre va a responder mejor a los insultos o a los retos que se le presentan en su vida como organismo. Si nos enfocamos en la parte del sistema inmune, si nos podemos saber, cuando un niño está desnutrido se enferma más, ¿verdad? Y los papás dicen, tiene la defensa baja. Ese sistema inmune no está respondiendo bien, porque el sistema inmunológico, cuando el niño nace, todavía necesita entrenarse. ¿Y se entrena cómo? Poniéndose en contacto con una serie de elementos que lo van a hacer entrenarse de la manera adecuada. Cuando una parte de las necesidades son nutricionales, porque los anticuerpos son proteínas, los receptores celulares son proteicos casi siempre e intervienen para que las reacciones se den algún tipo de vitaminas, vitamina A, vitamina D, vitaminas del complejo B, y todo eso es nutrimentos, nutrición. Igualmente con las vacunas, una buena respuesta inmune va a traer una mejor respuesta a vacunas. Y eso no significa, entonces, ¿cuál le doy? ¿Qué es lo que tengo que dar para que tenga una mejor respuesta? Una alimentación completa y balanceada, adecuada para su edad, una adecuada actividad física que va a ser el componente variable que podemos modificar también y que nos va a proporcionar una composición corporal adecuada. Entiéndase, una masa ósea, una masa grasa y una masa libre de grasa adecuada para que ese niño posteriormente no tenga problemas crónicos de enfermedades transmisibles como obesidad, sobrepeso, hipertensión arterial, diabetes tipo 2 y otras enfermedades cardiovasculares, hígado graso, que ahora tenemos muchachos con hígado graso de origen nutricional, y también una mejor respuesta a vacunas a través de esa alimentación balanceada en la que estén incluidos zinc, selenio y vitamina D, todos esos componentes en una cantidad adecuada que haga que ese niño tenga menudo para devolver ante todo lo que le pase en la vida. Cuando se le pone, por ejemplo, un niño en una situación infecciosa grave y se utiliza algún antibiótico, los transportadores de ese antibiótico también son péptidos, son de origen proteico. Entonces, la manera en que ese niño reacciona a la medicación también se va a ver favorecida si es un bien nutrido. Y vuelvo entonces al principio, que como siempre vemos, que el desnutrido tiene bajas defensas, se enferma más. Se convierte en un círculo vicioso que uno puede romper llevando a ese niño a un buen estado de nutrición. La infancia nos da la oportunidad siempre de recuperar. Y también, aunque creo que es menos frecuente, grados de desnutrición extrema de origen proteico-calórica como el kwashiorkor, el niño usted lo ve como si estuviera obeso o gordo y lo que está es edematizado. Hinchado. Todo lo contrario al marasmático, al que es el otro extremo, que el niño está muy caquético, muy flaquito. Pero con ese la gente va. Pero cuando lo ve con él muy gordito y está muy desnutrido, cuando tú le dices a una madre que ese niño está muy desnutrido, como que no lo quería creer. Sí, lo que pasa es que son presentaciones diferentes, así como usted dice, en uno hay más déficit de proteína, entonces cuando no hay suficiente proteína, sale líquido de los vasos hacia afuera, entonces se ve un niño hinchado, en buen dominicano. Un niño que está hinchado, que incluso se les rompe la piel y le salen unas manchas y que no se comporta de manera normal, con una barrigota, con unos buchotes. El otro tiene déficit de energía, o sea, poca comida. Entonces no tiene ni grasa ni masa muscular, es poquito hueso y la piel. Así es. Las proteínas tienen ese papel de mantener las presiones dentro de los vasos, unas presiones que se llaman oncótica y colodosmótica, y cuando ese se desbalanza, pues hay un líquido que pasa al espacio intersticial. Doctora, algo muy importante y que yo no quiero que usted deje de tocar aquí porque el tiempo avanza. Usted va a ser la próxima presidenta de la Sociedad de Pediatría. ¿Qué usted le puede decir a esos amigos pediatras? Creo que es una plancha única, yo la quiero felicitar porque conseguir una plancha única donde hay tantas personas que aspiren, de verdad creo que es un éxito y sé que vamos a estar bien representados. El Centro Médico UCE, recordamos que ya tenemos al doctor Jorge Soto, que es el presidente
de la Sociedad de Medicina Interna y próximamente tendremos a la doctora Rosa Acevedo. ¿Qué me le puede decir a esos pediatras del territorio nacional con su próxima gestión? Bueno, como usted dice, somos plancha única, hemos recibido un apoyo masivo. Realmente eso nos hace sentir muy comprometidos a ofrecer todo lo que necesitamos para seguir creciendo los pediatras en el país. La Sociedad Dominicana de Pediatría lucha por la salud y el bienestar del pediatra y del niño dominicano, enfocándose no solamente en la parte académica, sino también en la parte gremial e institucional. Somos la sociedad filial del Colegio Médico más antigua. Fuimos fundados en el 1947, acabamos de cumplir nada más y nada menos que 76 años. Ya somos grandes y tenemos que seguir creciendo por el bienestar de todos. La gran cantidad de filiales en nuestras provincias ha hecho que en todo el territorio nacional existan pediatras que están abiertos a la capacitación y en contacto con la sede aquí en Santo Domingo. Eso nos ha hecho mucho más fuertes y la idea es que sigamos integrándonos para que el nivel de educación y de atención que reciban los niños sea cada vez más igualitario para disminuir los problemas de inequidad. Sabemos que es una plancha y como es una plancha hay varios miembros, algunos de los compañeros que lo van a estar en esa plancha. Va a estar la doctora Águeda Pichardo de Santiago como vicepresidente, el doctor, como vocales están los doctores Cristian Mateo y la doctora Altagracia Páez, que también es parte del staff del Centro Médico UCE, formada como pediatra, pero que ejerce también en la Plaza de la Salud. La doctora Lina Vázquez Badía, que es también egresada nuestra, son muchos egresados nuestros, pero que ahora coordina la residencia de nutrición pediátrica en el Hospital Robert Reed Cabral. El doctor Elvis Florentino como secretario de actas, que es pediatra gastroenterólogo, y quien me falta, la doctora Evelis Segura, que es jefa de filial en todo el este, pediatra muy respetada y que lleva toda la vanguardia de lo que es el conocimiento pediátrico en toda esa zona. Bueno, yo desde ya le deseo muchos éxitos. Muchas gracias. Sé que usted como pediatra es una persona muy comprometida con la educación continuada, muy comprometida con todo lo que tiene que ver con la academia. Doctora, hablamos de anticuerpos y hablamos de enfermedades crónicas. Quiero, como este programa lo ve todo tipo de público, ¿cuál es la diferencia entre un paciente anémico y un paciente desnutrido? ¿Por qué la gente confunde mucho eso? Sí, la desnutrición es un problema de falta de requerimientos y de alimentos que va a tener repercusiones en el crecimiento y desarrollo de un niño tanto a largo como a corto plazo. Pero la anemia se circunscribe, es una enfermedad por déficit que entiendo que en lo que quiere que abunde es en la anemia por deficiencia de hierro. El hierro juega muchos papeles diferentes en nuestro organismo y uno de ellos es la cantidad de hemoglobina. Es vital en la formación de hemoglobina, que va a tener que ver tanto con la respiración celular como con la cantidad de glóbulos rojos, el transporte de oxígeno a nivel de todos nuestros órganos. Puede haber anemia y puede haber deficiencia de reservas, porque yo siempre pongo el ejemplo de que si uno no está trabajando y está gastando el dinero que tiene en el banco, pues uno no tiene anemia, ¿verdad? Porque uno se puede manejar en la vida. Pero si uno sigue gastando y no guarda, entonces se van a caer las reservas y entonces sí va a aparecer la anemia. Y así todo el mundo me entiende. Porque mucha gente confunde la anemia con la deficiencia. Los desnutridos pueden tener anemia y es bastante frecuente, o pueden tener deficiencia de hierro, pero no necesariamente, porque a veces el organismo se va acostumbrando poquito a poquito, porque el organismo tiene mucha capacidad de sobrevivencia, y si eso ocurre poco a poco, o sea, no es agudo, es un problema crónico, usted le hace un hemograma y puede llevarse la sorpresa, no tiene anemia. Entonces,
es un asunto de valoración y que tiene que ver mucho con el tipo de desnutrición y con la etiología de ella. Ustedes tratan también, bueno, sabemos que la anemia por deficiencia de hierro es la más común, pero tenemos también anemias como anemia falciforme, tenemos hemoglobinopatía C, enfermedad de Borg-Willenbrand y muchísimas otras enfermedades hematológicas. Porque anemia realmente viene a disminución de glóbulos rojos en sangre. Ustedes los nutriólogos para esas enfermedades especiales, así como una anemia falciforme tan frecuente en este país, ¿verdad?, ¿también tienen algún tipo de programa nutricional especial? Sí, esos son niños que deben asistirse desde temprano, porque ocurre que le llegan a uno cuando el mal está hecho. Ese niño tiene un riesgo nutricional alto desde el principio. Y el pediatra, si no tiene el conocimiento para todo lo que debe darle, debe referirlo a un pediatra que trabaje nutrición. Y no solamente eso, esos niños necesitan unos esquemas de vacunaciones diferentes, especiales, porque ellos son más propensos a algunos tipos de enfermedades, por lo que se llaman gérmenes encapsulados. Antes, esas vacunas no las recibíamos por parte del programa ampliado de inmunizaciones, pero ya, por ejemplo, la vacuna de neumococo, la vacuna contra hemófilos, influenza tipo B, que ellos las necesitan, se ofrecen en los programas de salud pública. Antes no. Entonces uno tenía siempre que priorizar con esos papás y explicarles que eso no era un gasto, sino una inversión para que su hijo tuviera mucho mejor salud. La hemoglobinopatía, que comúnmente llamamos falsemia, es bastante frecuente en nuestro país. Y al año, que es cuando ya no tenemos competencia de la hemoglobina de la mamá, es prudente no solo hacer una prueba de falsemia, sino hacer una electroforesis de hemoglobina para establecer el porcentaje de hemoglobina que tiene el niño. Si es más de un 50%, es un paciente enfermo, pero si no, es un portador asintomático que debe conocerlo para no tener hijos con otro portador asintomático, porque puede, en un porcentaje de más o menos un 25%, tener un niño enfermo. Y un niño con falsemia en una casa es una tristeza. Es uno de los diagnósticos que tiene consejo genético para que no haya más procreación entre esas dos personas si son portadores. Evidentemente que esa hemoglobina anormal en forma de S, de media luna, trae muchísimas complicaciones en el niño, sobre todo cuando son homocigotos, como usted dice, cuando el porciento de hemoglobina S es bastante elevado y vienen esas crisis de dolor, y las que lo matan, que son las crisis de secuestro y la crisis hiperhemolítica, donde se ponen amarillo como si tuvieran hepatitis, por la gran destrucción de los glóbulos rojos. Y las anemias desde el punto de vista del complejo B y esta ya no son frecuentes, ya no... Uno las ve menos. Las enfermedades crónicas le pueden producir anemias megaloblásticas, en que son normo, esos son términos estrictamente médicos, y que las deficiencias son por B12 y ácido fólico. Eso se ve más en los ancianos, en las personas de más edad, pero también en las enfermedades crónicas, por lo que el diagnóstico de anemia no solamente se hace con un hemograma, sino que lleva otro tipo de pruebas que uno tiene que valorar cuando anda detrás de una anemia ferropénica, pero no ha tenido diagnóstico, porque a veces no llegamos a un diagnóstico final. Y si solamente era por problemas de hierro y usted le calcula sus dosis para corregir de 2 a 3 meses para llenar reservas, pero si ese paciente desaparece y ese no era el diagnóstico, entonces eso va a empobrecer mucho el pronóstico de vida de ese niño. Entonces, uno siempre tiene que tener el apellido de la anemia, no quedarse nada más con que tiene anemia, porque eso es como que yo soy Acevedo, pero hay Acevedo Saladín, hay Acevedo Mato, hay todo lo demás. Entonces, hay que ponerle sus apellidos. Los niños que tienen epistaxis, ya casi terminando, que es sangrado por la nariz, dicen las abuelas, tiene sangre de más. ¿Qué te explicaría? Mire, la epistaxis, la causa más común son los traumas. La nariz es un área muy vascularizada, a los niños les gusta meterse el dotito en la nariz, despegarse las mucosidades y muchas veces se producen sangrados. Y es lo más frecuente, casi siempre es de un solo lado. Es preocupante cuando es de los dos lados porque uno puede pensar en algo sistémico.
tomando la presión y haciendo algunos tipos de pruebas, uno puede, a través de una epistaxis, hacer un diagnóstico de otras enfermedades más importantes. Pero regularmente, en mi práctica de 30 años, nunca he tenido un caso de epistaxis que tenga alteración de la coagulación ni que tengan hipertensión. Siempre han sido de origen traumático. Bueno, doctora, ya llegando al final, queremos darle las gracias y permitirle que si tiene un mensaje final a los amigos de 360 grados, este es el momento para darlo. Sí, la alimentación es importante durante toda la vida. Las mamás tienen y deben llevar una alimentación balanceada, incluso con alimentos que produzcan alergia o potencialmente alergénicos deben ser incluidos desde el embarazo. Al nacer, el mejor alimento para cualquier niño del mundo es la leche que produce su mamá, porque va a variar de acuerdo a las necesidades de la cría. Nosotros no tenemos por qué caer en otro tipo de alimento temprano en la vida, y que se use de manera exclusiva los primeros 6 meses va a traer beneficios, primero que todo en disminución de mortalidad por disminución de enfermedades infecciosas alrededor de un 13%, y eso es muchísimo. También disminución de diarreas, de enfermedades respiratorias, y beneficios también para la mamá, como disminución de cáncer de mama e incluso de cáncer de ovario. Y ahora con la situación de nutrición, prevención también del sobrepeso y de la obesidad, porque la adiposidad temprana va a llevar a adiposidad a los 7 años y posteriormente. Bueno, muchísimas gracias, doctora Rosa Acevedo, amigo de 360 grados. Esperamos que este programa le haya servido de alguna orientación. Ya el doctor Héctor Balcácer estará con ustedes la próxima semana. Será hasta entonces.